difractograma del óxido de itrio. Entonces lo marco y lo voy a abrir. ¿Ok? Entonces él ya tiene en su memoria de que el archivo experimental.gsa con que va a trabajar es el Y2 o 3 GSA. Ahora tengo yo que llamar el archivo de datos instrumentales. Entonces para eso vengo acá y le digo seleccione archivo. Entonces lo mismo, él me va a listar todos los archivos que tenga extensión PRM, ¿no? parámetros instrumentales. Como solamente hemos colocado uno ahí, y ese es un archivo prestado, ese es el que vamos a modificar. Entonces le doy clic, lo selecciono y le digo que lo abra. Listo, entonces él ya sabe cuál es el archivo de datos experimentales, cuál es el archivo de datos instrumentales, y aquí me dice que el límite en 2θ es de 150 y él lo lee del archivo experimental, ¿no? Él mira de dónde hasta dónde se midió. Entonces aquí se midió hasta 150 grados en 2θ, ¿sí? Y la forma es 2θ, ¿no? Porque hay archivos que están con otro formato, ¿no? Bueno, le digo entonces que agregue, o sea, él va a llevar esos archivos a la memoria del programa y ya está. Entonces él ya tiene en su memoria el archivo zip, tiene el archivo de datos experimentales y el archivo de datos instrumentales. Entonces aquí viene lo que yo les decía. Lo primero que hay que hacer es construir la línea base. El ejemplo que yo les daba de construir una casa. Cuando uno va a construir una casa, lo primero que hace es echar las bases de la casa. No puede uno ir echando columnas sin tener unas buenas bases, porque al cabo del año las columnas están 2 metros menores. Ok, entonces vamos a construir las bases de nuestro difractograma, y lo primero que hay que construir es la línea base. Entonces yo tengo una línea base experimental que normalmente es un poquito ruidosa, pero yo voy a construir mediante una expansión en serie una línea base teórica, ¿correcto? Entonces mire, él está trabajando y estos son datos que trae el PRM. En la última corrida de este programa, el PRM me dice que se corrió la línea base con una función tipo 2 y que se trabajaron 3 términos, pero la vamos a cambiar. Entonces aquí hay varios tipos de funciones. Está trabajando con la 2 y con 3 términos de la expansión, pero se prefiere trabajar con la 1, que es una expansión en series llamada de Chebyshev. Y como estos espectros son normalmente muy bonitos, porque son para un curso, entonces yo le voy a colocar solamente 8 términos. Como les decía, normalmente los espectros que uno toma, a veces con 8 términos es suficiente, pero si la estadística no está muy buena, uno tiene que colocar más términos, ¿ok? Entonces ya sabe el programa de que va a hacer una expansión en serie de Chebyshev y que va a tomar los 8 primeros términos. Cuando yo tomo 8 términos, eso significa que hay 8 coeficientes, ¿no es cierto? Un coeficiente 1 por x a la 0, un coeficiente 2 por x a la 1, un coeficiente 3 por x a la 2, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta un coeficiente 8 por algo como x a la 7. Si es una expansión en series coseno, pues lo mismo, ¿no? Una 1 por 0 por 1, una 2 por coseno de teta, una 3 por coseno de teta 2, etcétera, etcétera, por otras cosas. Bien, entonces yo le digo que tome, que lo tome. Entonces él ya sabe que la línea base la va a refinar con la función de Chebyshev con 8 términos, y cuando aparece este chulito aquí, significa que va a refinar la línea base. Muy bien, aquí hay otros datos que trae el archivo PRM.
Esos datos son longitudes de onda K alfa 1 y K alfa 2. K alfa 1 es unos 54 Armstrong, K alfa 2 es unos 54,4 Armstrong. Esta aquí es la relación de intensidades entre K alfa 2 y K alfa 1. Normalmente K alfa 2 tiene la mitad de la intensidad de K alfa 1. Y aquí es el factor de polarización. Se supone que la radiación que viene del cátodo y pasa por la ventana y el filtro, ella viene sin polarizar. Significa que en todo sentido tiene la misma intensidad y es 0,5. Pero cuando se polariza, habrá una dirección de mayor intensidad. Entonces aquí es una luz, entre comillas, o una radiación no polarizada. Pero cuando ella pasa el filtro, la ventana, los colimadores, puede ser que adquiera una cierta polarización. Entonces ese es otro parámetro para refinar, además de este aquí. ¿Okay? Bueno, pasemos ahora a la siguiente ventana, que es el de escala. Entonces tiene un chulito, significa que el factor de escala lo va a refinar y siempre parte de 1. Entonces el factor de escala es para hacer el gráfico lo más óptimo posible, ¿sí? O sea, yo no quiero un gráfico donde esta es la escala y la altura del difractograma sea así, o yo no quiero un gráfico donde esta es la escala y la altura del difractograma sea así. Yo quiero un gráfico donde esta sea la altura del gráfico y esta sea la altura del difractograma, ¿cierto? Entonces, por eso él tiene ese factor de escala que él refina. Este es otro parámetro de refinamiento. ¿Cuántos parámetros llevamos? Aquí en histograma, ¿cuántos hay? 4, En el background, ¿cuántos términos tengo? Son 8 términos de la expansión, o sea, ahí hay 8 parámetros de refinamiento. ¿Está claro? Aquí el factor de escala es otro parámetro de refinamiento. Mire que yo no he soltado nada atrás, ¿no? Mire, por ejemplo, el parámetro de red no lo he soltado. Yo no he cambiado aquí estas amplitudes, no he cambiado factores de ocultación, nada de eso se ha cambiado. Aquí hay 8 parámetros libres, aquí hay uno libre, van 9, y aquí no hay nada suelto, ¿no? Todos estos son los parámetros de perfil. O sea, yo ya tengo con el SIF, yo ya sé dónde hay líneas de difracción, yo ya sé cuáles son las relaciones de intensidad, pero yo tengo que decirle cuál es la forma de las líneas de difracción. Entonces es esto aquí, la función del perfil, profile. Entonces él está ahí y estos datos los trae el archivo PRM. O sea, la última vez que se hizo un espectro de calibración, se trabajó con una función de perfil tipo 2 y tenía estos parámetros para refinar la función de perfil. Entonces, esa no es la que me interesa. La que nos interesa y se recomienda es, entonces le di ahí cambio en el tipo, ¿no es cierto? Entonces cuando le di cambio en el tipo, aquí hay una ventana que me va a decir cuáles son los tipos de función de perfil. Él está ahora en el tipo 2, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con el tipo más completo, que es el 4. Si ustedes se acuerdan de las charlas teóricas, el tipo 4 es una función de perfil tipo pseudo-Boyd, o sea, una combinación de lorentziana y gaussiana, ¿sí? Entonces, esa es el tipo 4. ¿Ok? Entonces, ustedes ven que hay parámetros que tienen la G inicial, que se refieren a la gaussiana. Y está este parámetro que tiene un L, que se refiere a la lorentziana. Y hay otros parámetros más, que a medida que vayamos refinando vamos a ir hablando de ellos.
Bueno, entonces le voy a decir que tome esta opción, o sea, que tome la tipo 4. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar el refinamiento de este espectro de calibración, de este difractograma de calibración, tomando la función del perfil como una pseudológica. ¿Ok? Bien, ya tenemos todo. Tenemos el archivo SIG que me dice dónde hay picos y cuáles son las intensidades de los picos. Tenemos estos parámetros que me dice qué tipo de función de perfil le voy a dar a cada pico, ¿sí? Y cuáles son algunos parámetros. Bueno, aquí no hay ninguno todavía señalado. Y tenemos el espectro experimental. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir el espectro teórico. ¿Ok? Para eso está este programita que se llama el POW-PREP. Si ustedes no construyen un espectro teórico, no tienen nada con qué comparar con el experimental. Entonces vamos a construirlo. POW-PREP. Ya lo construyó. Entonces ahora hay que decirle que guarde ese cálculo que él hizo. Entonces le doy, por ejemplo, la tecla Enter. Y aquí me aparece la ventanita SPG amarillita y avisándome que tengo que verla. Le doy clic y entonces ahí me aparecen dos opciones: cargar lo que acaba de hacer o no cargarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Cargarlo, porque si no, no vamos a construir ningún espectro teórico. Entonces vamos a cargar el espectro teórico que él construyó. Bien, tengo el espectro teórico, yo ya tengo el experimental, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es comparar los dos. Entonces, para recordarles, comparar los dos es construir, si no estoy mal, es una función m, que es de la forma sumatoria desde i igual 1 hasta, llamémoslo n. ¿Cómo era? Del y su i observado menos el y su i calculado al cuadrado. Si no estoy mal, esto era sobre y sub i observado, algo así. Bueno, más o menos. Entonces la función m es la que me compara punto a punto el espectro observado, el experimental, con el que hemos calculado. Entonces es como un chi-square, ¿sí? Como una varianza, algo así. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comparar, o sea, vamos a hacer esta comparación la hace utilizando los 9 parámetros que hemos dado, ¿cierto? Entonces tiene 9 parámetros. Con esos 9 parámetros construye el teórico. Compara con el experimental construyendo esa función m. Y luego deriva esa función m calculada con relación a los parámetros, a los 9 parámetros, en este caso i va desde 1 hasta 9 inicialmente. Deriva esa función m, o sea, la comparación entre el teórico y el experimental, con relación a los 9 parámetros que yo tengo, los iguala a 0, ¿sí? Y al hacer esa derivada, lo que está haciendo es disminuir la diferencia entre el teórico y el experimental. Cuando iguala a 0, como son 9 derivadas por 9 parámetros e igual a 0, puedo obtener 9 parámetros nuevos, ¿sí? Y eso es una iteración. Luego, con esos 9 parámetros nuevos, vuelve y construye la teórica. Vuelve y la compara con la experimental y vuelve y calcula M. Vuelve y deriva con relación a los 9 nuevos